Cuando volvió el invierno, la situación era óptima para enfrentarlo sin mayores complicaciones. El búnker ya estaba listo y acondicionado. Si bien el mayor inconveniente eran las filtraciones, habían construido unas barricadas con paneles de las cámaras frigoríficas del viejo supermercado, y allí lograron un ambiente casi libre de humedad. También consiguieron iluminación eléctrica mediante la energía generada por 4 alternadores de auto, acondicionados a pedal con unas viejas bicicletas, lo cual además era sumamente útil para mantenerse ejercitados, ya que, para conservar el suministro, debían pedalear en turnos de 40 minutos cada uno. Ahora eran 18. Las hermanas Fanny y Salomé Míguez, con su primo Dimas, de 16, 19 y 26 años respectivamente, Keira y Donato, una pareja de 31 y 32 años, Mayra, Tiziano y Lisandro, de 25, 28 y 29 años cada uno, quienes hacía 3 años que se movían en grupo, y finalmente Ciro y Uriel, de 14 y 17 años, se habían sumado a la gesta en este tiempo, enriqueciendo enormemente la capacidad del grupo, con, por ejemplo, Tiziano, un farmacéutico que vendría a cumplir el rol de doctor, o Mayra, una ex estudiante de urbanismo que ayudaba muchísimo a entender la lógica de esta maldita ciudad de mierda y cuáles y de qué manera serían los sitios más vulnerables para golpear, o Dimas y Lisandro, dos ex cazadores disidentes, o Keira y Donato, los más antiguos en el arte de la supervivencia, con más de 8 años de indigencia encima, quienes habían, merced a un práctico e ingenioso método de captura, logrado sustituir casi por completo la ingesta de ratas por la de palomas, o Uriel, un ex estudiante de ingeniería informática que sería de mucho valor el día que lograran tener acceso al sistema. Esta ampliación en el número llevó a la necesidad de nuevos golpes a distintas cuadrillas, aunque lo suficientemente espaciados en el tiempo para evitar represalias, a fin de conseguir los tan necesarios trajes de neopreno que los protegían de las inclemencias del agua, pero sin por esto despreciar los tubos de oxígeno, o la termite, o el biodiesel, o las linternas, o todo cuanto pudieran aprovechar. También la cohesión entre ellos se había fortificado fuertemente. Casiano había formado pareja con Abigail, y Juan había encontrado en Solange a alguien con quien tener una relación, si no de pareja, al menos de mutuo, esporádico y casi desinteresado consuelo. Y la relación en general era, poco más, poco menos, de total armonía. Parecía como si todos comprendieran que la causa que los unía estaba por sobre ellos mismos, y esto los llevaba a hacer enormes esfuerzos por consensuarlo todo. Como por ejemplo, la idea de golpear a la prefectura para robarles las armas, idea que se llevaba a la práctica cada 30 o 40 días y que consistía en esperar bajo el agua el paso de un gomón, el cual se rasgaba completamente con una plancha de metal muy afilada para simular un accidente. Una vez que los efectivos caían al agua, se los enlazaba por los tobillos y se los arrastraba al fondo hasta ahogarlos. Sustraídas las armas, se los dejaba atados allí para que los cuerpos no aparecieran y las fuerzas no supieran que habían sido asaltados. También, a diario, se mantenían largas disertaciones sobre cómo y cuándo comenzar a manifestar abiertamente la actividad revolucionaria, y éstas eran el caldo de cultivo ideal para definir su ideario político, surgiendo lineamientos generales que lentamente empezaron a llenar de un profundo contenido social a su causa. Al mismo tiempo, todos tenían muy en claro que, tras el primer golpe, la represión sería feroz y tendrían que estar preparados para sortearla airosos. El Estado Nacional y las fuerzas internacionales sabían que el único lugar en el cual se podría gestar cualquier intento subversivo real era en la Venecia. Por ello tenían que estar muy seguros que no darían con ellos, o su revolución culminaría antes de comenzar. Además de esto, el problema aún infranqueable que encontraban para manifestarse revolucionariamente era el paso de la Venecia a la ciudad seca. Aquí, desplazarse sin ser vistos era simple bajo el agua, pero ésta solo los protegía, en el mejor de los casos, hasta 100 metros antes de la avenida costanera, la cual se hallaba fuertemente custodiada, no solo por el patrullaje constante, sino también por cientos de cámaras.
La solución a esto estaba segura de encontrarla Mayra, quien sabía de antiguos canales en desuso que habían sido sellados cuando comenzaron las inundaciones y los cuales debían estar secos. No autopistas subterráneas como las que le comentó Juan bajo Avenida de Mayo, sino arroyos rectificados mucho mayores que estaba segura corrían por una zona aledaña a la autopista del Sogaray y la Avenida Monroe, y que fueron clausurados, juntos con todos sus afluentes y aliviadores, y al menos 3 reservorios del tamaño de microestadios. Si esto era así y lograban encontrarlos, tendrían no solo una entrada inmejorable, sino también acceso subterráneo a un sinnúmero de puntos de la ciudad. Si no era así, difícilmente podrían acercarse a tierra firme sin ser vistos. Estamos solos, lo sabemos. Todos nosotros, habitantes de la Venecia, estamos solos. No tenemos genios iluminados que vengan a salvarnos o dirigentes probos que solucionen nuestra situación. Para el partido único no representamos ni siquiera un número dentro de una estadística, decía Juan a un grupo de 4 indigentes en un edificio de San Martín de Tours al 2900. La gente dentro de la ciudad seca no sabe de nosotros. Ellos piensan que estos edificios ya están completamente vacíos y nosotros, con nuestra actitud, le estamos facilitando enormemente el aceptar esto. Porque nos escondemos, porque no ponemos la cara, porque no nos juntamos y gritamos bien fuerte, acá estamos, somos parte de esta ciudad y estamos vivos. Ellos dijeron que acá no había nadie, y hasta nosotros que estamos acá se lo creímos y nos comportamos como si no existiéramos. No solo ellos nos ignoran, sino que nos ignoramos mutuamente. Vivimos como si cada uno de nosotros estuviera solo en la Venecia, sin poder ver que nuestra fuerza real está dada en el otro. Nuestra fuerza vital está en el otro. Porque si seguimos solos, vamos a morir. Si no nos juntamos, nos van a matar a uno por uno sin que podamos hacer nada. Y la pregunta es, ¿realmente podemos hacer algo? ¿Podemos enfrentar un gobierno que ya decidió nuestro exterminio? Y esa pregunta parece tener una única respuesta. No, no podemos. Pero es mentira. Es, otra vez, lo que ellos quieren que creamos. Y está en nosotros creerle. Porque si nosotros no le creemos, ellos no podrán. Ellos no son fuertes porque sí. Ellos son fuertes porque nosotros, con nuestra actitud, le dimos esa fuerza. Y somos nosotros los que unidos podemos quitársela de nuevo. Somos nosotros, los mismos que los hacemos fuertes día a día, agachando la cabeza y aceptando sus órdenes, los que podemos hacerlos débiles, poniéndonos de pie y diciendo no. Está en nosotros el verdadero poder. Es una fuerza latente en nuestro interior. Es la dignidad dormida o robada de sentirnos seres humanos. Somos humanos y merecemos vivir como humanos. Merecemos, por el simple hecho de estar vivos, tener las mismas posibilidades que todos los demás. Pero para eso no tenemos que mirar al que tenemos al lado como si fuera nuestro enemigo. Tenemos que mirarlo como a un igual. Tenemos que reconocernos en él. Tenemos que sentirnos uno con él y pelear por él como él peleará por nosotros. Porque nosotros no somos el enemigo. El enemigo está allá y es perfectamente identificable. Viste uniformes, sale por la tele, da discursos por cadena nacional, nos mira a través de las cámaras de seguridad, cambia de cara cada 4 años, nos abraza por las calles y nos promete el cielo en cada campaña electoral. Ese es el enemigo, no nosotros. Nosotros somos sus víctimas. Y es hora de decir basta.
Por una cuestión más práctica que filosófica, su accionar comenzó por los habitantes de la Venecia. Momentáneamente imposibilitados, como estaban, de cruzar hacia la ciudad seca, su única actividad posible era la captación de indigentes, puesto que su accionar y movimientos lentamente comenzaron a ser advertidos por estos, y era menester ponerlos de su lado antes que los vendieran por un plato de comida. Así, comenzaron a protegerlos de los nuevos grupos de vándalos que aspiraban a tomar el control de determinadas zonas, y a enseñarle no sólo cómo defenderse por sí mismos, sino también de qué manera optimizar los recursos y obtener alimentos más o menos aptos para el consumo humano. Y lentamente, los indigentes no sólo empezaron a confiar en ellos, sino también a encubrirlos y ocultarlos, procurando no hablar del grupo, ni aun entre ellos mismos. Juan, al igual que los otros, sabía perfectamente que esto no los salvaría ante una verdadera represión estatal cuando finalmente se manifestaran públicamente, ya que tal vez fueran pocos los que permanecerían callados ante una amenaza concreta sobre su vida o la lisa y llana tortura. Sin embargo, no era esa la intención que perseguían al comportarse así con ellos, sino la de sólo permanecer anónimos la mayor cantidad de tiempo posible, para que no iniciaran su cacería antes que ellos estuvieran perfectamente organizados y pudieran articular una defensa real. La verdad era que hasta ahora no habían tenido mayores inconvenientes con delatores o alcahuetes entre los indigentes, porque el Estado Nacional no solo no reparaba en ellos, sino que para el gobierno, tanto ellos como los indigentes, realmente ni siquiera existían. El mayor inconveniente que las fuerzas de seguridad encontraban con estos muertos de hambre, como solían llamarlos, era en torno a los desalojos en la demolición y en los rellenos de la aeroisla, y su única actitud para con ellos era la misma que se podría esperar para las ratas: correrlos de los lugares habitables y, llegado el momento, exterminarlos. Así las cosas, la preocupación de Juan y su grupo no estaba dada en que el Estado comenzara a indagar entre los menesterosos por alguna sospecha en particular, sino que alguno de los indigentes hablara de más y llamara la atención del Partido Único sobre la zona y sobre ellos mismos. Un profesor viejo de la universidad nos dijo una vez que había un canal, no me acuerdo el nombre, que corría por debajo de una avenida llamada algo de Justo. Decía Mayra, tratando de recordar una anécdota a la cual no le había prestado mucha atención en sus años de estudiante. Yo solo se lo escuché a él, que era un tipo viejísimo, que no sé si se murió o se jubiló al poco tiempo. Pero por lo que yo pude conjeturar estando acá, la avenida de la que él hablaba no puede ser otra que la actual autopista al Sogaray. Y si ese canal sigue ahí abajo, no estamos tan lejos de él. El tema es, ¿cómo hacemos para buscar un canal desde acá que está todo inundado?, preguntó Juan, al no tener él mismo la respuesta. El problema es que el subsuelo de Buenos Aires está lleno de canales en uso, en desuso y rellenados, por lo cual es extremadamente irregular. Es muy difícil encontrarlos con tecnología de sonar, imagínate sin ella. Ilustró Mayra. ¿Y siguiendo las bocas de tormenta no te podés dar cuenta por dónde van los desagües?, preguntó Lisandro. Sí, el problema es que estamos buscando canales en desuso. Tenemos que encontrar bocas de tormenta clausuradas y descubrir un patrón en su trazado, lo cual es bastante complicado de hacer bajo el agua. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó Juan a Mayra. Tu propuesta fue entrar a la ciudad por debajo de ella. Todos acordamos que es la mejor opción, no solo para entrar y salir de la Venecia, sino también para escondernos. Lo debatimos por semanas. Ahora no podemos quedarnos con que es muy difícil encontrar los canales. Es que sí es muy difícil, y yo siempre lo dije. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Es muy difícil o es imposible? Porque si es muy difícil podemos intentarlo. Ahora, si es imposible, nos sentamos y pensamos en otra cosa. No, imposible no es. Puede ser trabajoso y llevar mucho tiempo, pero imposible no es. Bueno, si no es imposible, ¿cómo considerás vos que tendríamos que iniciar la búsqueda de estos canales? Eh, la mejor opción es desde dentro de los canales en uso. Si pudiéramos acceder a ellos, se puede seguir su trazado y notar dónde hay desvíos o modificaciones que indican la existencia previa de otro conducto. Pero acá no podemos hacer eso porque todos los conductos subterráneos que estaban en funcionamiento están llenos de agua.
Así que solo queda el reconocimiento ocular por la superficie. Y aclaró, entendiendo por superficie el lecho del río, obviamente. Juan miró al resto como preguntando si estaban de acuerdo antes de haber explicado su conclusión. Entonces, si todos seguimos estando de acuerdo en que la mejor opción son los canales, tendríamos que organizar grupos de reconocimiento y rastrillar toda la zona en busca de pistas que nos indiquen dónde puede estar. ¿No les parece? Lentamente todos, quizás más por no tener una mejor propuesta que por estar convencidos de esta, fueron asintiendo la moción. Bueno, Maya, continuó Juan, vos te vas a tener que encargar de formar los grupos y capacitarlos para saber qué señales tenemos que buscar. ¿Te parece bien? Sí, no hay problema. Fue 3 meses atrás cuando pudieron volver a conectarse con las noticias del mundo exterior. Después de mucho intentarlo, lograron hacer funcionar en una única estación y en una única azotea de un único edificio cercano una pequeña y antigua radio que habían encontrado hacía más de un año, descubriendo así que el país se encontraba completamente bajo las fuerzas operacionales de los cascos azules. El partido único había finalmente cedido a las presiones internacionales y, bajo excusa y argumento de recomponer rápidamente el caos impuesto por los rockers y el asedio constante y despiadado de los sellos, informó que las fuerzas internacionales tomarían el control ejecutivo del país por el lapso de 2 años, a fin de extirpar definitivamente de la sociedad estos dos males que están asfixiando a la nación, tal y como tan efectivamente se ha conseguido en las naciones asiáticas. El gobierno, elegido por el voto de los ciudadanos, continuaba en funciones, pero, de hecho, su poder estaba limitado al de un cargo estrictamente protocolar. A la fecha ya habían pasado 6 meses desde que esto era así, y el único cambio real puesto en práctica eran las razias constantes e indiscriminadas, y la entrega obligatoria al Estado de todos los niños menores de 12 años. La publicidad oficial, sostenida no sólo por spots publicitarios, sino también por los sendos periodistas de costumbre y los putos politiqueros lameculos del poder, daban cuenta que, debido a esta nueva situación y merced al profesionalismo y experiencia de las fuerzas internacionales, los rockers ya estaban casi controlados y los sellos no tardarían mucho en caer. Ante la gravedad del nuevo orden de las cosas, Juan y los suyos comprendieron que no podían seguir postergando su entrada en acción, y desde entonces comenzaron a delinear cuál sería la mejor manera de hacerlo. Si las cosas sucedían como el abuelo había profetizado, todos los niños entregados al Estado ya estaban prácticamente perdidos, pues o serían fácilmente rastreables, o serían rápidamente adoctrinados, o serían mortalmente descartados del sistema, hecho por el cual Juan no podía sacar de su mente a Zoe, procurando que cualquiera que fuera la acción a seguir, contemplara el rescate de la niña. El gran problema que enfrentaban era que debían golpear cuanto antes si querían detener esta mierda, pero no solo debían hacerlo de forma contundente, sino que también era prioritario hacerlo en forma tal que el Estado no pudiera usar su acción revolucionaria contra ellos. Ya no podían continuar en el campo teórico y la práctica les reclamaba con urgencia su intervención. Sin embargo, debían conducirse con suma mesura, pues el golpe tenía que estar orientado a que los padres comprendieran que el partido único mentía y ni ellos ni las fuerzas de ocupación estaban capacitados para proteger a sus hijos y así provocar la desobediencia civil, rebelándolos en contra de la orden oficial de entrega de niños. Cuando empezaron a deliberar cuáles eran los pasos a seguir, la primera conclusión fue que, si habían puesto un plazo de 2 años, era porque calculaban que ese sería el tiempo necesario para reclutar a todos los niños. Esto les daba cierto margen para pensar bien las cosas, aun cuando íntimamente supieran que cada hora que dejaban pasar sin entrar en acción redundaría en decenas de niños entregados al Estado y perdidos para siempre. La consideración ineludible fue
¿cuál sería la manera de destruir la confianza ciega que el grueso de la población tenía en el gobierno? Y la respuesta a esa pregunta les mostró a las claras sus infinitas limitaciones. Sin medios de propaganda, sin forma real de filtrarse en la sociedad, estando aislados de la ciudad y sin financiamiento, no podrían generar conciencia en nadie. La gente de la ciudad quedaba demasiado lejos de sus posibilidades. Cada intervención que esbozaban demostraba en sí misma lo fácil que podría ser manipulada por el Estado. Cualquier acción violenta sería adjudicada a los rockers y utilizada para justificar una mayor represión. Cualquier acción de propaganda contra la entrega de niños al Estado sería adjudicada a los sellos y utilizada para reafirmar la postura oficial. El problema parecía infranqueable, y a ello se sumaba el hecho que los malditos canales subterráneos de los que hablaba Mayra continuaban sin aparecer, y así jamás podrían salir de la Venecia. Por ahí estamos equivocando la visión que tenemos del asunto, decía Tiziano en medio de una charla de grupo. ¿Cómo sería eso?, preguntó Juan. Y sí, estamos demasiado obsesionados con los pibes y cómo hacer que los padres se den cuenta que entregarlos al Estado es la peor opción. Y con nuestros medios eso es algo prácticamente imposible. Por ahí tendríamos que retomar la idea original de desacreditar al poder, buscar alguna mentira del partido único y exponerla de manera irrefutable. O sea, que quede evidenciado que les mintió en algo, que tal vez no tenga que ver con sus hijos, pero que melle la confianza. No es una mala idea, acotó Dilma después de un silencio en el cual cada uno sopesó a su manera lo dicho. Por ahí tenés razón, Sumó Brian, a medida que todos fueron asintiendo, sino con palabras, al menos con gestos o elocuentes interjecciones. Sí, eso podría ser, pensó sesudamente Juan. Una vez el abuelo me dijo algo así como que los discursos del Estado eran como una represa. Podían sostener una enorme cantidad de mentiras, pero si vos lograbas hacer un agujerito para que pasara una, la represa colapsaría y pasarían todas. Esto ya lo hablamos, retomó Tiziano. Si la gente comienza a percibir que el partido único les miente en cosas banales o corrientes, ¿cuánto más le mentirá en cosas verdaderamente importantes como el cuidado de sus hijos? Sí, yo creo que tiene razón, acotó Keira. Nosotros teníamos un plan de acción y esta noticia del reclutamiento obligatorio es como que dispersó nuestra energía y hace como una semana que estamos dando vueltas en círculos. Si teníamos un plan que era desacreditar al gobierno y estaba bueno, ¿por qué cambiarlo? Sigamos por ahí y que los padres solo lleguen a la conclusión de no entregar a sus hijos. Y todos, más o menos convencidos, se mostraron en la misma línea de pensamiento. Bah, creo que estamos todos de acuerdo, confirmó Juan en sus palabras aquellos que evidenciaban sus actitudes, y todos respondieron con distintos grados de convicción en positivo. Bueno, entonces a volver a las fuentes y pensar cuál sería la mentira más conveniente, práctica y accesible que, con nuestros limitados recursos, podemos desenmascarar. Ciro le había hecho un comentario inquietante que, desde un primer momento, no dejaba de intrigarlo. Este chico había escapado casi milagrosamente de los GSSA cuando un tío suyo, perteneciente a la fuerza, fue en busca de su familia acusada de rockers por él mismo. Al parecer sus padres habían comentado ciertas incoherencias estatales a su tío y éste los denunció como potencialmente peligrosos, por lo cual una noche fueron por ellos. Él y su hermana de 15 años lograron escapar por el balcón, pero su padre, su madre y sus dos hermanos menores no. A la hermana la perdió luego cuando, al ser detectados, tuvieron que huir rápidamente en direcciones opuestas y no sabía qué había sido de ella.
Pero aquello que preocupó a Juan no fue la historia de Ciro, ya que, en mayor o menor medida, todas las historias eran las mismas aquí. Aquello que llamó su atención sobremanera fue la revelación que el chico le hizo sobre el equipo de los GSSA. Cuando la relación con su tío aún era buena, y éste se acercaba a los niños para adoctrinarlos, contándoles heroicas historias de su fuerza, le reveló el porqué de los anteojos negros que todos ellos llevaban. Según él, esto era así porque los lentes tenían una cámara incorporada que registraba todo cuanto ellas veían. De este modo la imagen llegaba al sistema informático inmediatamente y podían alertarlos a través del auricular sobre situaciones de peligro, personas buscadas o simplemente cómo proceder en determinadas situaciones. Este hecho lo enfrentó a una contradicción insalvable en cuanto a su propia historia personal. Si todos los GSSA eran monitoreados desde una central de operaciones, eso quería decir que David no había podido actuar de manera independiente al dejarlo marchar el día de su fuga a la Venecia. Aun cuando su intención hubiese sido esa, desde su comando le estarían indicando cómo proceder si Juan no le facilitaba su huella digital. Más aún, cuando anotó su nombre en el papel, este tuvo que ser leído desde la central, advirtiendo así que era un prófugo buscado. David no podía desoír una orden directa y salir airoso. Si por el auricular le decían que debía detenerlo y él no lo hacía, había otros GSSA ahí mismo que prontamente los habrían detenido a los dos. Juan comprendía ahora, ante esta revelación, que haber anotado su nombre completo en el papel no fue sino otra cosa que poner al tanto de la superioridad quién era el verdadero hombre detrás de aquel pasaporte. Y si esto era finalmente así, entonces había sido esa superioridad la cual, sabiéndolo un cazador disidente, señalado por el Estado como alto jefe rocker, lo dejó pasar. Y ante ello la pregunta ineludible del por qué. ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué lo dejaron escapar? Una profunda sensación de indefensión se apoderó completamente de él. Sentía que algo se le había pasado por alto y no lograba saber qué era. Nuevamente la impresión que el Estado estaba en todos lados lo había ganado por completo, haciéndolo comprender que, aun cuando creyera llevar una pequeña delantera, tal vez esto solo era posible porque estaban permitiendo que así sea. Ciro, a pesar de notar esta cavilación de su parte, no supo qué le había provocado, y solo fue con los hermanos Muslera, sus más cercanos colaboradores, con quienes se atrevió a confesar este temor. Tal vez nunca había escapado en realidad. Quizás ninguno de ellos había escapado realmente, y el Estado Nacional tenía absoluta conciencia de dónde estaban y qué estaban haciendo. Tal vez la estrategia del gobierno era precisamente esa: dejar que los disidentes se agruparan y sublevaran para continuar teniendo excusas de reprimir y controlar. Esa noche ninguno de los tres pudo pegar un ojo. La seguridad de su grupo y su búnker subacuático había sido vulnerada de una manera impensada. Y lo peor de todo era que no tenían forma de saber a ciencia cierta hasta qué punto estos temores eran reales o infundados. Si lo hacen con las pandillas, tal vez lo hagan con nosotros, decía Juan a Brian y Casiano. Por ahí ese es el modus operandi del Estado. Si lo pienso bien, podría decirle que es lo que hicieron con los cazadores. Nos dieron la libertad suficiente para quedar súper expuestos y después vinieron por nosotros. ¿Y si es así, qué vamos a hacer? ¿Plantar todo?, preguntó capciosamente Casiano. Ni en pedo, ahora hay que seguir, respondió Brian, anticipándose a Juan, aunque en idéntica dirección que él. Que me hayan dejado escapar no quiere decir que sepan qué estoy haciendo. Tal vez ellos pensaron que yo estaba capacitado para armar un grupo insurgente y entonces solo me dejaron ir y están esperando que el grupo que suponía armaría se manifieste. ¿Y cuál sería el fin de eso? No lo sé,
Pero si siguen la misma estrategia que con los cazadores, entonces nos van a dejar hacer hasta que converjan en nuestro grupo todos los elementos sociales de la Venecia que estén en disposición de levantarse en contra del Estado, y una vez que estemos todos juntos, van a venir por nosotros. ¿Decís que nos están arriando como si fuéramos ganado? Preguntó Brian. Es una buena analogía, sobre todo teniendo en cuenta que los dueños de este país siempre fueron los dueños del campo, dijo Juan, y luego de un momento continuó. Si esto es así, y yo diría que por ahora es mejor que pensemos que es así, sería conveniente que el grupo no creciera mucho más que esto. Pero para hacer la revolución vamos a necesitar de todo. Vos mismo lo dijiste 1000 veces. Nuestro poder está dado en el número, reprendió Casiano. En el número y en la razón, corrigió, recordándole la frase exacta. Con el número solo no hacemos nada. Y sí, es verdad, pero no necesitamos que todos nuestros seguidores nos sigan físicamente. Al menos no por ahora. Por ahora basta con que nos sigan ideológicamente, que entiendan nuestra causa y que estén dispuestos a pelear por ella. Tenemos que pensarnos como las pirañas de un río. Pueden andar en pequeños grupos, pueden andar dispersas, pero si cae una presa, entonces todas, estén donde estén, la atacan y la devoran, y después vuelven a disgregarse. Porque si me dejaron escapar para lo que sospechamos que me dejaron escapar, en cuanto nuestro número crezca lo suficiente, nos van a caer encima y no van a dejar a ni uno solo de nosotros. Dos días después de esto crearon un plan de contingencia. El edificio completo en el cual se encontraban fue minado, de modo tal que cualquier intruso que llegara hasta la entrada del subsuelo sin ser detectado o detenido por ellos, activara los explosivos demoliendo todos los pisos superiores. También, y a modo de salida de emergencia, una de las tomas de aire que había sido sellada para vaciar el sótano fue sembrada con explosivos. Ante un eventual copamiento del búnker, se volaría la toma permitiendo la inundación del mismo. Por allí, utilizando 6 tubos de oxígeno preservados con tal fin, escaparían del asedio oficial separándose en 3 grupos que tomarían direcciones opuestas. Acordaron de antemano que si esto sucediera, permanecerían separados por el lapso de 2 semanas y luego se reunirían en un edificio de la calle Pacheco de Melo, muy cerca del ex hospital Rivadavia. Lo cautelar de la situación no generó sobresaltos ni dudas en el resto, evitando así que Juan o los hermanos Muslera tuvieran que comentar sus temores, arriesgándose a socavar el buen ánimo del grupo. Al mismo tiempo que esto sucedía, Mayra, Tiziano, Lisandro y Casiano, que estaban encargados de buscar los túneles que les permitieran comenzar su acción sediciosa, habían llegado a la conclusión que la única forma de tener éxito sería adentrándose en la zona seca de la Venecia. En este sector de la ciudad vieja había, desde la calle Juncal hasta la avenida Costanera, una larga franja de 2 cuadras de ancho que permanecían secas y estaban reservadas para playa, en las cuales la demolición aún no había comenzado. Dicha zona se encontraba completamente deshabitada debido al intenso patrullaje de la prefectura y el ejército, y solo sería inspeccionando sus alcantarillados desde dentro que podrían encontrar aquello que buscaban. Como podía notarse, la empresa era harto peligrosa y provocó un fuerte debate interno sobre la necesidad real de correr tal riesgo, pero finalmente se acordó que era inevitable arriesgarse. Así las cosas, se conformó un grupo de apoyo integrado por Brian, Dimas, Luca y Olivia, quien avanzaría en paralelo a cierta distancia, con el único fin de intervenir si eran atacados. Ambos grupos llevaban las armas de fuego robadas a los gendarmes, bombas molotov hechas con biodiesel, y se hallaban camuflados con basura para, ante cualquier eventualidad, arrojarse cuerpo a tierra y pasar por uno de los cúmulos de desperdicios de los que tanto abundaban por allí. Con estos 8 integrantes dedicados exclusivamente a esta tarea, el resto de las actividades debieron repartirse entre los que quedaban. Así, Keira, Donato, Salomé y Solange
se encargaban de la caza, la pesca y la recolección de alimentos. Uriel, Ciro y Fanny, por ser los más chicos, cumplían una doble función, rotándose diariamente. Dos de ellos se ocupaban de mantener el búnker limpio, ordenado y en óptimas condiciones de funcionabilidad, mientras que el tercero era el encargado de escuchar diariamente las noticias en la radio. Y finalmente, Juan, Noel y Abigail estaban a cargo de inspeccionar la Venecia, estudiar los movimientos de la fuerza de seguridad y los trabajadores de la demolición y el relleno, asaltar cuadrillas cuando fuera necesario, emboscar gomones para obtener armas y, tal vez lo más importante, hablar con los pobladores de la Venecia para mantenerlos cohesionados. Tendríamos que dividirnos y organizar otro grupo. Decía Brian a Casiano al volver de su reconocimiento en la zona seca de la Venecia. Somos pocos para dividirnos. Sí, ya sé, pero escucha. Es claro que más allá de lo que Juan diga, es el líder indiscutido del grupo. Sí, ¿y qué con eso? Nosotros dos, nos guste o no, somos su segundo. No sé si será porque fuimos los primeros o por nuestro convencimiento absoluto con la causa, pero el resto nos mira con cierto respeto. Sí, eso también, tardó en reconocer. Bueno, uno de nosotros podría separarse del grupo y formar otro grupo que trabaje independientemente de este, pero en la misma dirección. No estaríamos dividiendo al grupo, sino solo cediendo a un exponente. O sea, hacer lo mismo que hizo Juan cuando llegó, reclutar gente y formar un grupo de máximo 20 personas. Así ya tendríamos dos grupos completamente articulados y listos para entrar en acción. Si de ese grupo se desprende alguien más, podría formar un tercer grupo, y así sucesivamente hasta que todos los habitantes de la Venecia estuvieran dentro de un grupo pequeño, pero entrenado para entrar en acción. Porque convengamos que no es lo mismo tener 20 personas entrenadas y 100.000 bien intencionados dispuestos a pelear por una causa justa, que tener 2.000 grupos de 20 personas súper entrenadas. Pero es casi lo mismo que estamos haciendo al hablar con ellos. Generamos la impronta revolucionaria para que, llegado el momento, se levante contra el Estado. Pero nos vamos, y lo que les dijimos quedan las buenas intenciones. ¿Vos qué sabés si eso que sembramos florece o se marchita? Si queremos hacer una revolución de verdad, no va a alcanzar con darles protección o ayudarlos a conseguir comida. Hay que estarles encima, machacar las ideas revolucionarias, mantener encendida la llama. ¿Entendés? Casiano lo pensó sesudamente. Puede ser que tengas razón. Tendrías que hablarlo con Juan a ver qué le parece. Sí, pero primero quiero saber qué te parece a vos. Ya te dije, no es mala idea, pero no sé, ¿Qué es lo que no sabes? preguntó como si conociera la respuesta. Y lo que pasa es que, viste cómo es Juan con eso del liderazgo. Dejar a alguien a cargo de un grupo es como dejarles un líder que seguir. Por ese lado no sé si él va a estar muy de acuerdo. Sí, yo pienso lo mismo. Por eso te lo dije a vos primero. Igual vamos a hablarlo con él. Acá se expresan todas las ideas. Si hay algo que tenemos es absoluta libertad para decir lo que queremos. ¿Vos me vas a apoyar? ¿Cómo no te voy a apoyar? Si no estás diciendo ninguna boludez. Además sos mi hermano. Sí, precisamente por eso. Porque si esto que estoy diciendo Juan y el resto lo aceptan, tal vez nos tengamos que separar. Casiano lo miró atravesado por una conclusión que se le había pasado por alto. No, nosotros no nos separamos, afirmó categórico. Si yo me tengo que ir, vos te venís conmigo. Y si vos te vas, yo te sigo. Si no, que elijan algún otro. Acá llegamos juntos y nos vamos juntos. Es que si vamos a hacer una revolución, la revolución tiene que estar por encima de los hombres. Vos estás en pedo. Los hombres tienen que estar por arriba de la revolución. ¿O no estamos haciendo una revolución para la gente nosotros? ¿Cómo va a ser más importante la causa que las personas por las que peleamos? Vos sos mi hermano menor y yo le juré a nuestros padres cuidarte más que a ninguna otra cosa. Y si perdemos esos valores, no vale la pena que peleemos por ninguna otra causa, porque ya estamos vencidos. Hubo algo que, si bien en un principio entusiasmó a Juan, con el correr del tiempo fue desorientándolo.
A medida que avanzaban hacia el norte de la Venecia en su reclutamiento de adeptos y hablaban con los indigentes, más y más de ellos comentaban la existencia de otro grupo que, años atrás, había conseguido moverse libremente entre la Venecia y la ciudad seca, llevando las mismas promesas de libertad y sueños revolucionarios que ellos pregonaban hoy. Al preguntar a quienes hablaban de ello, Juan estaba casi seguro que el líder e ideólogo de dicho grupo no podía ser otro más que el abuelo y sus lugartenientes, siendo estos un hombre y una mujer, Kevin e Irina. La conclusión estaba dada, en gran medida, por el casi desesperado anhelo de encontrarlos allí, pero también por las características físicas del viejo líder y el discurso que los interrogados le recordaban. Según los indigentes, ese grupo había llegado a ser extremadamente numeroso e incluso dieron un par de golpes en la ciudad antes de la llegada de los cascos azules, pero luego, misteriosamente, desaparecieron sin dejar rastros. Juan sabía, y al comentarlo con los otros llegaron a la misma conclusión, que no podían haber sido ni capturados ni exterminados por las fuerzas de seguridad, pues si eran un grupo muy numeroso y estaban lo suficientemente equipados como para haber golpeado en la ciudad seca, el enfrentamiento tendría que haber devenido en una batalla imposible de disimular, o cuanto menos de olvidar para los moradores de la Venecia. Si su desaparición se había dado de forma misteriosa, las causas no podían estar relacionadas con el accionar del Estado Nacional. Puesto en debate, las posibilidades que se plantearon fueron muchas, desde el retiro voluntario de la lucha armada hasta la sepultura en vida en su búnker por algún desgraciado accidente, pero ninguna terminaba de convencerlos. Evidentemente, hayan sido quienes hayan sido, ese grupo había efectivamente dejado de existir y no quedaba nada de él, o al menos nada que pudiera ser rastreado por ellos, pues en todo este tiempo jamás se habían topado con ninguna prueba de su existencia, más allá de los dichos de algunos pocos desahuciados. La conclusión lógica a la cual llegaba Juan era que si el grupo había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro hacía tanto tiempo, difícilmente podría sobrevivir algo de él. Y aquello que en verdad más lo angustiaba era que si el abuelo, Kevin e Irina habían tomado parte en él, tenían sobradas posibilidades de haber dejado de existir también. Sin embargo, y más allá de la lógica o la razón, no se resignaba a esta posibilidad, al menos, o mucho menos, en relación con Irina, a quien aún continuaba buscando en cada nuevo edificio que recalaba, y en cada nueva indigente de ensortijado y mugriento cabello, con la cual se topaba su mirada. Si este tipo ya formó un grupo tiempo atrás y desapareció, es porque tiene que estar muerto, decía Solange a Juan una noche, mientras permanecían en su guardia a la entrada del búnker. Yo no puedo creer eso. El abuelo era extremadamente inteligente, se preparó durante muchísimo tiempo para pasar a la clandestinidad. Tenía la experiencia de la historia, esa historia que nunca nos enseñaron en la escuela, él la conocía. Él sabía de muchos grupos insurgentes a lo largo del tiempo, en distintos lugares del mundo. Él sabía cómo se habían organizado, cómo planteaban sus tácticas, cómo vencieron y dónde se equivocaron. A él no pudieron tomarlo por sorpresa. Él hablaba con profundo conocimiento de cosas que yo solo intuyo. Tiene que estar en algún lugar. Si existieron, tiene que estar en algún lugar. Solange lo pensó por un largo momento, tal vez un poco intimidada por el convencimiento de Juan. si estuvieran los tendríamos que haber encontrado. No, si no los encontró el Estado, menos los vamos a encontrar nosotros. Entonces nos tendrían que haber encontrado ellos. De una u otra manera, nos tendríamos que haber cruzado. Juan la contempló profundamente, sorprendido por un planteo obvio en el cual no había recalado. Se tienen que haber replegado, resignó, tal vez acorralado. Por ahí encontraron los túneles que nosotros buscamos y ya no están en la Venecia. ¿Y van a hacer una revolución sin gente? Por ahí ya son muchos y están entrenando. Si llegaron a alguno de los reservorios abandonados,
pueden ser miles. Solange lo contempló poco convencida. ¿Cuánto tiempo antes que vos desapareció el tipo este? Preguntó, a lo cual Juan debió forzar su memoria. 5 o 6 años, no lo sé. No lo recuerdo, pero ponele 5 o 6 años. ¿Y vos cuánto hace que pasaste a la clandestinidad? Y ponele otros 3 o 4. Digamos, 10 años en total. Juan lo pensó casi como anticipando su conclusión. Y en 10 años, este tipo que estaba súper recontra preparado, que estudió tácticas revolucionarias y conductas sediciosas, que según vos mismo estaba muchísimo más preparado que vos, todavía no pudo alzarse contra el gobierno. Juan la contempló casi con rencor al no poder argumentar en su defensa. Nosotros lo vamos a hacer, solo pudo decir. No sé qué habrá pasado con el abuelo o por qué todavía no atacó, pero nosotros lo vamos a hacer. Vamos a sacarle los pibes al Estado, vamos a hacer que los padres no los entreguen y vamos a desestabilizar el poder. Y si vos creés que no podemos, entonces ahí tenés la puerta, porque no sé qué haces con nosotros. ¿Por qué no volamos el portaaviones? La pregunta de Ciro fue tan espontánea e ingenua que provocó risas en casi todos. Sin embargo, y más allá de esto, dicha pregunta quedó rondando en el ambiente, y cuando aquella noche Casiano y Juan coincidieron en el insomnio, bastó una mirada para comprender que era el mismo pensamiento el cual les robaba el sueño. No dijeron palabra, solo fue un gesto para no despertar a los otros y partir fuera del búnker. Dilmas y Donato supieron que algo traían entre manos cuando los relevaron de la guardia antes de tiempo y, aún sin sospechar qué era, por sus rostros, parecía que los cuatro pensaban en lo mismo. ¿Pensás que puede hacerse?, preguntó finalmente Juan a Casiano, cuando los otros dos los dejaron solos. Ese sí sería un golpe mortal. Tardó en responder al no encontrarle la solución al problema. Después, el silencio volvió a envolverlos en la contemplación de mudas reflexiones que pretendían una posibilidad cierta antes de continuar hablando. Íntimamente ambos sabían que estaban frente a una disyuntiva clave: el paso a la acción armada, la puesta en práctica del planteo intelectual, el riesgo concreto y real de ser aniquilados, de morir en el intento. Y cuando ese silencio aún no había sido superado, Solange se le sumó presa del mismo insomnio. Este pendejo nos cagó la noche a todos, ¿eh? Solo comentó a modo de saludo y agregó: Abajo nadie duerme. Evidentemente la conclusión estaba dada de hecho. No se trataba de pensar si ese era el golpe que debían dar, sino si podían realmente dar ese golpe. Al día siguiente las actividades diarias se suspendieron por completo y el grupo permaneció en el búnker para discutir la situación. En sí, la observación del terreno mostraba que la zona patrullada era la de Avenida de Mayo y no los alrededores del portaaviones, por lo cual, a primera vista, sería más sencillo acercarse al acorazado antes que a los edificios. Sin embargo, era obvio que dicha embarcación poseyera ciertos artilugios electrónicos de detección, por lo cual, antes de intentar siquiera pensar en el golpe, debían hacer un profundo trabajo de campo. No serviría de nada una acción inaugural tan contundente si en ella iba la vida de todos, por lo cual solo sería válido si el porcentaje de éxito superaba la media del riesgo a correr. Así las cosas, decidieron actuar como si la decisión ya estuviera tomada, proyectando un plan de ataque al portaaviones para evaluar el grado de factibilidad del hecho en sí antes de continuar disertando sobre cómo o de qué modo. Para esto, Juan, Noel y Abigail se mudarían a una de las torres que aún quedaban en pie en la calle Juana Manso y Machaca Güemes, a 100 metros de donde antiguamente se encontraba la torre de YPF, y desde allí realizarían un trabajo de inteligencia que les permitiera estudiar todas las posibilidades.
La idea era adherir la soga de termite al casco del portaaviones en rectángulos de 1 metro por 2, distanciados entre sí por 4 metros, debajo de la línea de flotación y a lo largo de todo un lateral del mismo. Al detonarlos, la soga abriría boquetes que inundaría los compartimientos inferiores haciéndolos zozobrar. Estaban seguros que dichos compartimientos se sellarían de manera automática para evitar la libre circulación del agua, y por ello la idea era plantar el explosivo a lo largo de todo un lateral, para que la cantidad de líquido en su interior no fuera limitada por las compuertas internas, y el peso la diera lo suficiente al barco para desestabilizarlo y volcarlo. Si no lograban hundirlo, al menos el daño sería tal que lo dejaría inoperante. Más allá de esto, sabían perfectamente que el golpe solo tendría el efecto deseado si el común de la gente se enteraba de ello, y si ellos no hacían lo necesario para difundirlo, el Estado, con todos los medios de comunicación a su disposición, podría ocultarlo. Por lo tanto, era imperioso encontrar la entrada en la ciudad para que Uriel pudiera acceder al sistema informático y vulnerar el cerco informativo del Partido Único. Es prioridad encontrar esos túneles, decía Dimas a Lisandro. Hay que conectar la Venecia con la ciudad seca, si no, no podemos hacer nada. Sí, ya lo sé. Pero esos hijos de puta siguen sin aparecer y a veces dudo si estarán ahí abajo. Si Juan aceptara lo que decía Brian el otro día de formar distintas células, la verdad no sé si yo no preferiría quedarme en la Venecia antes que seguir buscando estos canales de mierda. Déjense de joder con eso. Juan ya dijo que no. La solución está en los canales. Primero hay que encontrar los canales y después vemos. Como dijo él, no hay que dispersarse porque no vamos a poder ni lo uno ni lo otro. Primero, lo primero. Yo creo que Brian no se animó a decirlo, pero él también duda que los encontremos. Estar están. Mayra no es ninguna boluda. En algún lugar tienen que estar. Es cuestión de encontrar uno. Cuando encontremos uno, encontraremos todo. ¿Pero qué decís? Si fuera tan fácil, ¿para qué mierda los estamos buscando? ¿Cómo para qué, boludo? Y sí, si al encontrar uno tenés acceso a todos los demás, así como los encontramos nosotros, lo va a encontrar el partido único y nos van a hacer mierda, como a ratas adentro de sus madrigueras. No es tan simple. ¿No escuchaste lo que contaba Juan el otro día? ¿Qué contaba? Ah, no, vos estabas de guardia. Él contó de una guerra que los norteamericanos perdieron. No sabe cuál ni cuándo. A él se lo contó el abuelo. Y la perdieron porque los contrarios se escondían en cuevas y túneles. Los yanquis nunca pudieron terminar de encontrar ni destruir todos esos túneles. Por cada túnel que destruían, los otros ya tenían 2 o 3 más que ellos ni siquiera sabían que existían. Cuando nosotros encontremos esos túneles, tenemos que hacer de ellos una red tan intrincada y compleja que ellos, aun encontrándolos, no puedan llegar a nosotros. Como si fuera una trampa. Dejarlos entrar, llevarlos a donde nosotros queremos que vayan y matarlos como ratas a ellos. Trampa tras trampa tras trampa. No sé. Yo sigo pensando que Brian tiene razón en esto. Más seguro que en la Venecia no vamos a estar en ningún lado, reflexionó con preocupación. No, en la Venecia siempre vamos a estar expuestos. ¿Alguna vez entraste en un túnel vos? Preguntó luego de un momento, buscando cómo tranquilizarlo. No, la verdad que no. Te puedo asegurar que no te va a gustar nada estar ahí si no lo conoces. Si no sabes a dónde lleva, si no sabes si se va a angostar tanto que no te va a permitir volver hacia atrás si no tiene salida. Es terrorífico. Pero entonces me está dando la razón a mí, interrumpió con incredulidad. No, porque nosotros los vamos a conocer de memoria. Los milicos son los que van a estar así adentro de esos túneles. Eso es lo que van a sentir ellos, no nosotros. Los canales van a ser nuestros y ellos van a tener que ir a ciegas a buscarnos. Vamos a llevar una delantera imposible de alcanzar. Ojalá sea así. La verdad a veces me cuesta ser tan optimista. Pensá que ellos no pudieron encontrar esos túneles. Así que... Así que qué. Nosotros tampoco podemos encontrarlo.
Solo podía pensar en Zoe. No hubo, por varios días, otro pensamiento en su mente que no fuera la niña. Siempre supo que dejarla con la chilena había sido un riesgo inevitable, pero jamás pensó que sus peores temores pudieran volverse realidad. Hacía una semana debían haber iniciado su exilio en el edificio de Juana Manso y Machaca Güemes. Sin embargo, cuando Juan subió a la terraza donde Uriel estaba encargado de escuchar la radio para asegurarse si con una única computadora desde el ciber podían llevar a cabo su plan sin ser aprendidos, todo cambió dramáticamente. En un movimiento azaroso, Juan acercó demasiado su mano derecha al aparato y una leve, casi imperceptible interferencia se dejó escuchar. Ambos se miraron, pues no era una interferencia normal, como la que produce un cuerpo al interponerse en el camino de una señal de audio, sino que era algo más sutil, como un contador Geiger a muy bajo volumen. Ante esto, al repetir la acción, el sonido, siempre tenue, se volvía a escuchar cruzase la mano en la dirección que la cruzase. Pero, cuando Uriel, atravesado por una duda que crecía a cada segundo, hizo lo propio con su propia mano, la interferencia no se escuchó. Pronto notaron que solo era la mano de Juan la que interfería el aparato, y poco después que solo lo hacía su mano derecha. La conclusión inevitable se dio por peso propio. Lo único que diferenciaba a una mano de la otra era el anillo que nadie le había regalado. No conformes con ello, probaron cambiarlo de mano, cambiarlo de persona, colocarlo en un palo y acercarlo a la distancia, y ante esto, la interferencia continuaba apareciendo al aproximarse la sortija, y no ninguna otra cosa. La consecuencia solo podía ser una, y aún a Uriel con sus pocos años se le hacía evidente. Tenía un rastreador. El anillo que la chilena le había dado, bajo pretexto del afecto y la necesidad de paz mental, era solo un localizador para que Juan no desapareciera en la Venecia, para que el Estado Nacional supiera en todo momento dónde encontrarlo. Nadia, esa chilena intrigante y aguerrida, cuyos innumerables contactos Juan no terminó de explicarse nunca, era una agente encubierto. Era un miembro de alguna fuerza de seguridad infiltrada en la vida civil para detectar disidentes. Esa semana había sido un infierno y la moral del grupo se desbarrancó estrepitosamente. Ni Juan ni nadie lograban encontrarle un sentido a esto, y la incomprensión había paralizado sus planes y actividades. Por primera vez no sabían qué hacer. Ahora comprendía por qué David lo había dejado escapar, y era porque nunca había escapado. Siempre, a cada momento de su paso a la clandestinidad, supieron dónde estaba y qué estaba haciendo. Ahora mismo conocían todos sus movimientos, sabían del búnker, sabían del reclutamiento, incluso sabían de los prefectos ahogados para robarle sus armas. Sabían todo y lo dejaron hacer. La pregunta inevitable era, ¿por qué? ¿Por qué permitieron y continuaban permitiendo que Juan y su grupo se movieran libremente? En todo este tiempo habían atacado 12 cuadrillas y emboscado a 14 gomones de la prefectura, y ellos, sabiendo el lugar exacto donde esto sucedía, jamás intervinieron. Nunca hicieron algo por detenerlo. Ahora comprendía que su llegada a la Venecia no había sido casual, sino planeada. Fue la chilena quien le consiguió el trabajo en la demolición, quien lo hizo entrar en contacto con este sector de la ciudad para que él descubriera que sólo aquí podía armar su grupo de insurrectos. Y seguramente fue por eso mismo que el asesinato de sus 3 compañeros de la cuadrilla no fue investigado en profundidad. Porque él tenía que continuar aquí, porque él tenía que pasar a la clandestinidad aquí, porque él debía formar su grupo de revolucionarios aquí. ¿Pero por qué? El gobierno no necesitaba de él. El plan de invasión y de lucha contra los sellos avanzaba a toda máquina sin que nadie se les opusiera. Si tenían el poder y la oportunidad de aniquilarlo, ¿por qué no hacerlo antes que su grupo se manifestara? ¿O realmente estaban esperando precisamente eso?
o estaban esperando una nueva excusa para algo más grande o peor. Tengo que ir a buscarla, decía Juan, un tanto violentamente a Casiano, en medio de una discusión entre los hermanos Muslera y él, que llevaba ya un largo rato. No podés, Juan, entendelo de una vez, reprendió Brian, intercediendo por su hermano. No se trata de poder o no poder, se trata de tener que hacerlo. Tengo una responsabilidad con esa nena. No puedo dejarla ahí sabiendo que esa vieja hija de puta es un agente. La piba ya no está más con ella. La tiene que haber entregado. Ya la perdiste el mismo día que la llevaste a esa pensión, replicó Casiano en igual tono. No, Zoe está ahí. Yo sé que está ahí. Yo le dije que iba a volver por ella y ella no la va a entregar por las dudas que yo regrese. Peor entonces. Ya debe tener un rastreador subcutáneo. ¿Cómo se lo vas a sacar? No estamos preparados todavía para ese tipo de intervenciones, inquirió Brian. ¿A dónde la vas a llevar mientras tanto? No sé. Lo primero es sacarla de ahí. Después veré. ¿Sacarla de ahí? ¿De Leguizamón al 700? Continuó tratando de hacerlo entrar en razones por las buenas o por las malas. Eso está en la otra punta de la ciudad. ¿Cómo vas a llegar hasta ahí? Mirate, ni ropa tenés. ¿Vas a ir caminando con un traje de buzo por el medio de la calle? Me van a dejar llegar. Si me quisieran muerto ya me habrían matado. Me van a dejar llegar. No seas pelotudo, Juan. Vos sabés que en cuanto ellos sospechen que vos sabés que te vigilan, te van a hacer mierda. Si vas a la ciudad vieja a buscar a la piba esta sin tener dónde llevarla, no vas a durar ni un segundo con vida. Ellos te quieren vivo por algo, y en donde vean que ese algo ya no les sirve más, nos van a hacer mierda a todos. Y entonces no vas a morir solamente vos. Vamos a morir todos nosotros, y va a morir Zoe también. Y entonces, ¿para qué mierda hicimos todo esto? Ustedes no entienden, resignó sin argumentos, al borde de las lágrimas. No puedo dejarla ahí, tengo que ir por ella. Vamos a ir por ella, pero no ahora, intervino Casiano, bajando un poco el tono de la discusión, sino cuando tengamos cómo ir y dónde llevarla, como era en un principio, como era tu plan original. Ir ahora es un suicidio, es matarla a ella también. Le van a lavar el cerebro. Si la dejo más tiempo ahí, la van a convertir en uno de ellos. Sus palabras ya no tenían fuerza. Dentro de sí, ya había comprendido que la niña estaba perdida, y toda su rigidez corporal estaba dada para negar este hecho. ¿Y quién te asegura que no lo es ya? Preguntó Brian, llenando de terror los pensamientos de Juan. ¿Quién te asegura que no lo es desde el principio? Después de todo, esa nena influyó enormemente en tu decisión de venir acá. ¿O no? Los voy a hacer mierda, respondió trocando su dolor por odio para forzarse a tragar esas lágrimas que no estaba dispuesto a dejar salir. Les juro por Dios que los voy a hacer mierda. No voy a dejar ni a uno solo de todos estos hijos de puta. Serían los últimos Rockers, comprendieron luego de largas deliberaciones. Seguramente les habían permitido agruparse para, cuando el anuncio de la caída de los Rockers se hiciera, tener a un grupo al cual exhibir. Juan y los suyos serían mostrados en público como el último bastión rebelde, y su búnker expuesto en los medios. Probablemente se armaría un gigantesco circo en torno a ellos, se les haría un rápido y mediático juicio, y se los terminaría ejecutando por traición a la patria en un multitudinario acto en la nueva Plaza de Mayo. Después de todo, el Partido Único ya había decretado que él era un importante líder rocker bajo el seudónimo de Edelmiro Molinari, y estaba siendo arduamente buscado después del frustrado golpe a la zona de los poderes. Por esto mismo, si algo era seguro, era que debían desaparecer, abandonar el búnker, buscar un nuevo cuartel general, reorganizar y redefinir estrategias y, lo más importante, todo esto sin que sus vigiladores lo noten. La conmoción al descubrir el anillo rastreador, a pesar del impulso inicial de arrojarlo lejos de él, no lo había llevado a desprenderse del mismo. Como si hubiese sido atravesado por una revelación profética, supo,
aun antes de entender por qué, que debía conservarlo hasta definir los pasos a seguir. Y ahora ello se veía como la más acertada de las decisiones. Conservando el anillo en su poder y paseándolo por los sitios en los cuales habitualmente se movía, daría la falsa sensación de normalidad a quienes lo espiaban, para que, mientras tanto, el resto del grupo se reorganizara. Así las cosas, no buscarían un nuevo búnker en la Venecia, sino que abocarían todos sus esfuerzos a encontrar el túnel que los llevara bajo la ciudad seca para construir allí su cuartel general. Mientras tanto, se alojarían en 3 edificios de la calle Olleros al 2000, como solían hacerlo antiguamente, en habitaciones enfrentadas para dar la sensación de grupos distintos. Al mismo tiempo, Juan, Noel y Abigail realizarían el trabajo de inteligencia pautado sobre el portaaviones y analizarían la posibilidad real de dar dicho golpe. El búnker sería inundado por la salida de emergencia y los chicos, Fanny, Ciro y Uriel, con el anillo rastreador en mano, realizarían movimientos por los lugares habituales de Juan, fingiendo ser éste, para luego, por la tarde, regresar al búnker, deambular un tiempo por sus ruinas simulando los movimientos cotidianos, y dejar el anillo en el catre de Juan para salir por debajo del agua, invisibles a los infrarrojos, e ir a reunirse con los otros. A la mañana siguiente, entrarían por la salida de emergencia, tomarían el anillo, repetirían los movimientos pautados por el búnker inundado y saldrían por la entrada principal, imitando sus acciones diarias, hasta que el golpe a dar estuviera definido, o el pasadizo de la ciudad hubiera sido descubierto. Además de esto, Fanny tuvo la brillante idea de capturar una pequeña rata y atar a ella el anillo. Estaban seguros que antes que el Estado anunciara la caída de los Rockers, irían por ellos para capturarlos y poder exhibirlos. Si esto era así, tanto ella como Ciro y Uriel estarían en un riesgo constante, pues, si bien consideraban que el asalto sería en el búnker por la noche para poder sorprenderlos a todos juntos, cabía la posibilidad que lo intentaran cuando los chicos aún estaban allí. Con la rata, si esto sucedía, ellos la liberarían para que las fuerzas de seguridad, siguiendo la señal del rastreador, fueran tras ella, dándole la posibilidad de huir en la dirección contraria. Así todo, a pesar de los nuevos bríos y el ímpetu que intentaban darle a cada planteo vertido, inundar el búnker fue lo más difícil que les tocó vivir desde que estaban juntos. Ese lugar se había convertido en mucho más que un cuartel general, se había convertido en un hogar. Allí habían sentido su primer victoria al ser invisibles a los infrarrojos. Allí habían organizado su funcionamiento interno. Allí se habían enamorado algunos, aprendido a quererse otros, a sentirse hermanados todos. Ese había sido su primer trabajo en conjunto, su primer gran hazaña, y romper la salida de emergencia para verlo inundarse fue más doloroso de lo que fueron capaces de confesarse. Todos sabían que no podían dejarse ganar por el desánimo y, de hecho, estaban dispuestos a no hacerlo. Sin embargo, ese día ninguno fue capaz de disimular su desazón. A partir de ahora, deberían comprobar por ellos mismos si podían verdaderamente sobrevivir al Estado, sin que sea éste quien se los permitía. Si sus planes y estrategias eran tan buenas como creían, o si lo eran solo con la complacencia del partido único. En definitiva, si estaban verdaderamente en condiciones de ser un grupo subversivo. ¿Qué te pasa? Preguntó Tiziano a Mayra, al verla molesta por algún dolor físico dentro del desagüe al que habían entrado para ver si los llevaba a algún sitio. Nada. Respondió esta poco convincente. ¿Cómo nada? ¿Qué te duele? Te digo que nada. Volvió a repetir intentando proseguir con su tarea. Para, déjame pasar a mí adelante, dijo él, convencido que el trabajo era demasiado para ella. Pará, boludo. ¿A dónde vas a pasar si no entramos los dos? Acotó, en obvia referencia a la estrechez del tubo por el cual se desplazaban cuerpo a tierra. Salgamos entonces y déjame ir adelante a mí. No me jodas, Tiziano. La que sabe de túneles acá soy yo. ¿Qué mierda vas a hacer vos adelante? ¿Qué pasa?
preguntó Lisandro, quien avanzaba unos metros detrás de ellos. Mayra se siente mal, respondió Tiziano. No me siento mal. Se apresuró a corregir ella. ¿en qué quedamos? Inquirió confundido. Vos te sentís mal, Mayra, no me tomes por boludo. Pasaste una noche de mierda y hoy estuviste rara todo el día. No tendrías que haber venido si no estabas bien. ¿Qué pasó? Preguntó Casiano desde el último lugar en el túnel donde cubría la retaguardia. Parece que Mayra está enferma, respondió Lisandro, por ser el más cercano a él. ¡Que no estoy enferma, carajo! Corrigió hartada. Sí, está enferma, interpuso Tiziano. ¡Que no, pelotudo! No voy a saber yo. Dejá de hablar boludeces. ¡Paren de discutir ustedes dos ahí adelante!, reprendió Casiano con suma autoridad. Mayra, ¿te sentís mal, sí o no? Que no tengo nada. ¿Cómo quieren que les diga? Algo le pasa, yo la conozco, volvió a interrumpir Tiziano. Que no me duele nada, pelotudo. Dejá de joder. Me cagaría en la puta madre, casi gritó cansado Casiano. Todos para atrás, vamos afuera. No, Casiano, te digo que estoy bien. No perdamos más tiempo. Y agregó por lo bajo a Tiziano. Cerrá el orto, pelotudo. Después te cuento. Ya me hincharon las pelotas, siguió Casiano con su tesitura. Vamos afuera y que pase otro adelante. Hicimos 300 metros en este caño. Si salimos ahora no podemos volver hasta mañana. Y tengo un buen pálpito con este. No volvamos por una boludez así, argumentó Mayra desde su sitio. Mayra, vos sos la que sabe de esto, tardó un momento en replicar Casiano. Pero te necesitamos sana. Si no podés seguir, no seguimos. Es preferible parar hoy y perder un día que seguir y tenerte una semana en cama. ¿Me entendés? Sí, Casiano. Te digo que estoy bien. Sigamos. ¿Tiziano? Solo preguntó desde el fondo Casiano. Sigamos, resignó. Yo te aviso. Y luego de un momento en el cual prosiguieron en silencio, volvió a preguntar en tono muy bajo. ¿Me vas a decir qué te pasa? A lo cual ella tardó otro momento en responder con profunda angustia. Creo que estoy embarazada. La observación diaria del portaaviones les dejó unas cuantas conclusiones interesantes. La primera era que, probablemente, ni aun utilizando toda la termita disponible podrían hundirlo. La inmensidad de su tamaño era colosal, y aun allí, a casi 1 kilómetro de distancia, se veía inmensamente intimidante. Sin embargo, y más allá de esto, otras observaciones le revelaron que llegar hasta él no sería un problema. La corriente del río les jugaba a favor, y día tras día incontables cúmulos de basura nadaban apacibles hasta chocar contra su casco y desparramarse en torno a él. Con tan inesperado aliado natural, sería simple flotar camuflados cual desechos y, una vez junto al metal del casco, adherir el explosivo. El espesor del metal no era un problema a considerar, pues la termite no era un explosivo de impacto, sino de fusión. Al encenderse la soga, la explosión producía una temperatura tal que era capaz de fundir las vigas de acero de un edificio, las cuales eran mucho más gruesas que el casco de un barco. Por eso la idea era dibujar rectángulos de 1 por 2 metros para abrir ventanas bajo la línea de flotación. Sin embargo, una observación que desalentó completamente el plan fue la cantidad desmesurada de helicópteros que llegaban y partían diariamente de él, muchos más de los que cualquier ejercicio convencional requeriría. Desde allí, y sin ningún elemento para amplificar la imagen, les era imposible ver qué transportaban, pero si sumaban a este hecho los micros que Juan había visto en el túnel bajo Avenida de Mayo, no les cabía duda que por allí estaban sacando a los niños entregados al Estado. Y si el portaaviones estaba siendo utilizado como punto de transferencia de los niños, cualquier ataque a éste redundaría en un peligro de vida muy grande para ellos. La primera reflexión, luego de considerar la inviabilidad de hundirlo, fueron las de, al menos, averiarlo, y así podrían dar el golpe sin poner en riesgo la vida de los chicos. Siendo que era un portaaviones, si conseguían ladearlo lo suficiente para que su pista perdiera la horizontabilidad, quedaría inoperante. Sin embargo,
el golpe podría perder completamente el efecto que esperaban conseguir con él, pues los cascos azules podrían fácilmente disimular la acción ante la opinión pública, diciendo que se trató de un accidente, de una falla en una caldera que estalló, de un error al manipular armamentos que se denotaron en su interior y un sinfín de excusas por el estilo. Estas conclusiones los llevaron a desviar su vista hacia el norte, a la zona donde supo estar el edificio Libertad, que era donde las dos fragatas de las fuerzas internacionales estaban apostadas. Una fragata era algo mucho más pequeño que un portaaviones. No había niños o población civil en su interior y, siendo dos, no podría adjudicarse su hundimiento a una avería o a un accidente. Por ello mismo, no sólo la acción sería imposible de justificar ante el público en general, sino que además las fuerzas de seguridad tendrían la sensación de estar peleando contra un rival mucho más poderoso de lo que en verdad eran. En las fragatas, la dirección de la corriente también los ayudaba, por lo cual también podrían llegar a ellas camuflados con residuos. Entonces, la decisión de cambiar el objetivo fue unánime entre ellos tres. El mayor inconveniente a sortear ahora era la detonación. Las baterías para detonar el explosivo no podían estar muy lejos del mismo, o la caída de tensión sería tal que impediría la ignición. Al mismo tiempo, tampoco podían detonarnos manualmente a tan corta distancia, o no podrían escapar al fuego. Por todo esto, sin duda la misión no sería sencilla. Sin embargo, distaba mucho de ser irrealizable. ¿Dónde llevan a esos chicos?, preguntó Noel a Juan en la noche, antes de dormir, mientras Abigail hacía la guardia. ¿Qué sé yo? Todo indica que los están transportando por agua, pero... respondió él, tal vez pensando eso mismo. Por aire, corrigió, creyendo que se había equivocado. No, por agua. Que los suban a un helicóptero no quiere decir que los lleven en él hasta su destino final. ¿Vos decís que no?, preguntó luego de un momento, reflexionando esto. No, pensá. Si los llevan por aire, ¿para qué traerlos hasta el portaaviones? Tenés un montón de cuarteles en el medio de la nada con helipuerto. Además, ¿qué tan lejos pueden ir en un helicóptero? Si los traen acá es porque agua adentro tiene que haber un barco de transporte. Ahí es donde los están llevando. Y de ahí los pueden llevar a cualquier lugar, ya sea en el país o no. Otro enorme silencio se instaló entre ellos, cada uno, a su manera, asaltado por los mismos interrogantes. ¿Y cómo mierda vamos a hacer para salvar a estos pibes?, tardó en preguntar. Ni siquiera sabemos dónde mierda los están llevando. Hasta antes de ayer, ni sabíamos que los traían acá. Además, a los chicos no los vamos a salvar nosotros. Los van a salvar sus propios padres cuando dejen de entregarlos al Estado. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer pensar a los padres, no ir a buscar a los chicos a donde los tienen encerrados. ¿Sabes qué tendríamos que hacer nosotros? Secuestrar a todos estos pibes, así cuando los padres quieran hablar con ellos y no puedan, se van a dar cuenta que el Estado les miente. Resopló como hartado de la situación. Tranquilo, todo a su tiempo, replicó como si él ya lo hubiera pensado, y una larga pausa se volvió a instalar entre ellos. ¿De verdad crees que vamos a poder hacer algo para cambiar todo esto?, preguntó Noel finalmente, con tono reflexivo. Sí, tardó también en responder. Vamos a poder. Todo poder tiene su talón de Aquiles. El abuelo siempre decía eso. Es cuestión de encontrar el talón de Aquiles del poder. Ningún hombre es invencible y ningún poder es eterno. Vamos a poder. Vas a ver que vamos a poder. A mí una vez un tipo me dijo que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y la verdad, no sé si no nos merecemos esto. Juan lo pensó sesudamente. Él también, en algún momento de su vida,
había escuchado y dicho esas palabras. No, los pueblos no. ¿Qué son los pueblos? Eso es demasiado abstracto. Los hombres tienen el gobierno que se merecen. Por eso nosotros luchamos para salvar a los niños, porque ellos no se merecen lo que nosotros hicimos. Una noche, antes de concluir su trabajo de inteligencia, fueron despertados de golpe por fuertes y lejanas explosiones. Confundidos aún por el sueño, la acción inmediata fue tomar las armas y guarecerse. Pero poco tiempo transcurrió para que notaran que en verdad no estaban en peligro. Casi inmediatamente, de asomados por un boquete en el edificio, pudieron ver los fuegos artificiales a la distancia. Evidentemente, el Partido Único estaría haciendo alguno de sus grandilocuentes anuncios, con los cuales solía tapar toda la mierda que diariamente debían tragarse los ciudadanos de este bendito país. ¿Será la inauguración del circuito turístico?, preguntó a Abigail, casi como afirmándolo. Sí, era muy posible que lo fuera. Ya no quedaban edificios en pie desde Avenida Corrientes hasta Avenida Belgrano y desde Avenida 9 de Julio hasta Avenida Costanera, y era probable que toda esa zona ya estuviera apta para el público en general. Cuando volvieron con los suyos al día siguiente, se enteraron que aquello había sido la inauguración de la primera franja de playa, donde además se había anunciado oficialmente el glorioso triunfo de las fuerzas conjuntas de seguridad y la sociedad toda sobre el oprobioso grupo subversivo denominado los Rockers. Sin embargo, y más allá de la luz verde que el anuncio le daba a su plan, hubo algo que a ninguno se le pasó por alto. Jamás fueron por ellos. Nunca intentaron atraparlos para exhibirlos en público, ni jamás percibieron un movimiento militar en tal sentido. Y entonces, ¿por qué los dejaban existir? ¿Cuál había sido la intención original del Estado al permitirle a Juan escapar y formar su grupo? ¿Por qué seguían vigilando sus movimientos sin intervenir aún ante el saqueo sostenido contra las cuadrillas o el homicidio de 28 prefectos? Evidentemente el Partido Único, o los Cascos Azules, o los GSSA, o quien mierda fuera, tenía otros planes para ellos. Si los vigilaban y sabían que lo hacían, entonces tendrían que haber concluido que el robo de explosivos y de armamentos era para, en algún momento, pasar a la acción armada. Y si esto era así, ¿a qué nuevo grupo le indilgarían la acción que ellos promovieran? ¿Cómo manejarían el asunto ante la opinión pública sin quedar al descubierto? A todo esto, la confirmación del embarazo de Mayra los había tomado por sorpresa y ninguno, ni aun ella misma, había logrado definir en su fuero más íntimo si esto era una alegría a compartir o una desafortunada complicación a futuro. No sólo su nueva condición dificultaría sus incursiones en búsqueda del túnel que lo sacara de allí, sino que además no se encontraba en el ámbito más propicio para traer a un niño al mundo, sumando a esto el agravante que la estrechez de caderas de Mayra preveía un alumbramiento trabajoso que seguramente requeriría de intervención quirúrgica, algo que Tiziano, el futuro padre, no estaba en condiciones de realizar en su rol de médico improvisado. Con todo esto en cuenta, los tiempos se aceleraban. Mayra podría, si todo iba bien, continuar con sus actividades normales por 3 o 4 meses, por lo cual el golpe a las fragatas deberían llevarlo a cabo en ese lapso de tiempo. Y aunque habían encontrado un drenaje seco bajo la calle Arcos, este estaba muy al norte y su estrecho y dificultoso recorrido los alejaba aún más del canal que buscaban. Sin embargo, el descubrimiento le había dado indicios firmes de ciertos conductos subterráneos que aparentemente parecían estar secos.
si bien no donde ella investigaba originalmente, aledaño a la autopista al Sogaray, sino en dirección a la avenida Monroe, llevándola a cambiar su plan de búsqueda. Por su parte, sabían que después del golpe la represión sería brutal en la Venecia, y no descartaban que podrían enviar tropas a rastrillar el área, edificio por edificio, sobre todo cuando descubrieran que el búnker que vigilaban estaba vacío e inundado, por lo cual, si no encontraban el túnel por donde escapar, deberían diseñar una estrategia de emergencia para no ser encontrados. Por favor, decime que tenés un plan. Casi suplicó Solange a Juan tarde en la noche. Falta para eso, respondió él, evidenciando con esto que no lo tenía. Esa chica no puede dar a luz en estas condiciones. Ni agua limpia tenemos. No puede hacerse una cesárea con alcohol y gasas, nada más. Eso ya lo sé, pero por ahí no necesita una cesárea, intentó poco convincente. La va a necesitar. Sabemos que la va a necesitar. No le permitió la excusa. Mira, hay que ir paso por paso. Si nos dejamos ganar por las urgencias, no vamos a hacer ni una cosa ni la otra. No, Juan, esto es distinto. Acá hay un límite de tiempo. En 7 meses va a parir. No podemos dejarlo para último momento. ¿Cómo hace el resto?, preguntó al no tener respuesta. En la Venecia deben nacer chicos todo el tiempo. ¿Cómo hacen? ¿Con una cesárea? Como hacían en el medioevo. 3/4 partes de los chicos mueren y de las madres ninguna sobrevive. Juan bajó la mirada preocupado. Yo voy a pensar en algo, solo pudo decir luego de un momento. ¿Cuándo?, inquirió con urgencia. No tengo la respuesta ahora, Solange. Estás hablando como si no me importara, y sí que me importa. No es eso, Juan, es que... No pudo terminar la frase. ¿Es que qué? No sé cómo vamos a hacer. No veo una solución para esto. Y tengo miedo. Le tengo más miedo a esto que al hundimiento de las fragatas. Algo se me va a ocurrir. Una solución le vamos a encontrar. No los voy a dejar morir. Eso no va a pasar. Dos intensos, trabajosos y meticulosos meses después, las fragatas estaban minadas y listas para ser hundidas. El termite destinado al golpe había alcanzado para una en su totalidad y para casi 3/4 partes de la segunda, por lo cual no estaban 100% seguros que lograrían hacer zozobrar a los dos. El detonador había sido resuelto con un sencillo sistema diseñado por Lisandro, que constaba de una botella plástica a modo de flotador con un peso sujeta a ella. La botella tenía un par de orificios por los cuales entraba agua, debilitando su resistencia al contrapeso. Cuando el agua vencía la resistencia de flotación, unos 20 minutos después de iniciado el proceso, el peso la hundía y el hilo atado al interruptor accionaría la detonación. El resto de las descargas se daban en secuencia con la primera y todos los explosivos eran detonados en menos de 40 segundos. La fuga se daría por el estrecho desagüe que habían encontrado debajo de la calle Arcos. El conducto tenía una ramificación hacia el oeste, por debajo de la calle Pampa, donde habían abierto un punto de salida en un sumidero clausurado de la calle Kramer. Este sería utilizado para que Uriel, acompañado por Juan, pase a la ciudad seca en busca de un ciber donde difundir la noticia del hundimiento, acompañada de la proclama revolucionaria en la cual se harían pasar por rockers, desmintiendo así la versión oficial de su aniquilamiento. El sumidero tenía la particularidad de haber quedado oculto bajo un pequeño puesto de flores callejeros de escasos 3 metros cuadrados, y esto facilitaría su salida a la superficie de una forma disimulada. Si bien dicho túnel en la calle Arcos era sin dudas uno de los afluentes de alguno de los canales de los cuales Mayra hablaba, había una parte de él en el cruce con la calle Olazábal que se hallaba obstruido deliberadamente, cerrándoles el paso e indicándoles con ello que seguramente
ese era el camino a seguir. Sin embargo, el concreto utilizado para sellarlo era demasiado grueso y el trabajo de remoción muy lento. Por eso mismo sería, en principio, utilizado como refugio hasta que acabase la represión, y luego intentarían liberarlo definitivamente para ver si lo llevaba a algún reservorio abandonado. Lo más arriesgado era, sin dudas, el paso a la ciudad seca de Uriel, y por ello sería acompañado por Juan. Porque no sólo debían tomar el puesto de Flores lo más disimuladamente posible, sino que luego debían salir a la calle y pasar desapercibidos, algo que no era fácil teniendo en cuenta que hacía mucho tiempo que su única ropa eran los trajes de neopreno, y el vestuario que pudieran recolectar de los indigentes de la Venecia eran, mayoritariamente, harapos inmundos. Sabían, sin embargo, que al menos una muda de ropa podrían obtener del florista, así que restaba resolver qué vestiría uno de ellos y cómo conseguirían su ropa. Por el lado del acceso a la red informática, Juan recordaba un cibercafé a unas pocas cuadras de allí que, si las cosas no habían cambiado mucho en estos años, aún estaría allí. Pero si no, no sería tan complicado encontrar algún otro en la zona. Sin embargo, el acceso a la ciudad por el sumidero generaba un punto débil en su estrategia. La policía rápidamente descubriría por dónde habían ingresado y las fuerzas de ocupación irían por ellos sin demora, por lo cual, después de dar el golpe, ese acceso a la superficie debía ser dinamitado. De este modo, no podrían seguirlos, aunque quedaría inevitablemente al descubierto que el grupo se movía por debajo de la superficie, y eso, de por sí, ya era una gran e inevitable debilidad en el plan. La otra acción en igualdad de complicación y riesgo era la detonación de las cargas, pues el tiempo desde el inicio del proceso hasta la descarga de las minas y el consiguiente comienzo de rastrillaje no era suficiente para llegar al túnel. Por ello, tanto Casiano como Luca, los encargados de activar los detonadores, deberían permanecer todo el tiempo bajo el agua y alejado de los edificios después de dar su golpe. Su recorrido lo harían ladeando las vías del ferrocarril y, dependiendo de la intensidad del patrullaje, emergerían lo más cercano posible a la calle Arcos para, si todo salía bien, acceder al túnel 2 días después.